Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó, es decir, se puso en pie y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose, es decir, sentándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedándose solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: Señor, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una palabra, el título le he puesto: la dicha del perdón. Muchos hombres y mujeres tienen religiones en el mundo, pero no todos tienen el perdón de Dios. Y si no tienen el perdón de Dios, pueden tener la religión que quieran, no les vale para nada. Para nada. Acababa la fiesta de los tabernáculos del día anterior, como hemos leído, y Jesús regresó a Betania, a la casa de Lázaro y Marta y de María. Y estaba esta casa en Betania, que era como una pequeña aldea, al lado del monte de los Olivos. Así que Jesús, después de estar en la casa de Marta y María y descansar allí temprano, como era costumbre en él, ojalá y todos tuviéramos esa costumbre hermosa, se levantó, se fue a orar de muy temprano, dice la palabra, al monte de los Olivos. Ese era un sitio muy habitual de Jesús para orar. Un sitio tranquilo en un pequeño monte, el de los Olivos. Y dice la palabra que después de haber orado temprano se fue al templo y allí sentado enseñaba. Seguramente fuera del templo, que había unas escalinatas, unos bancos, allí Jesús estaba enseñando sentado. La gente le encantaba escuchar a Jesús. Él no era un maestro cualquiera, no era un parlanchín, ni un maestro de los doctores de la ley, que iban tan arreglados enseñando como si ellos fueran los no va más. No. Era diferente a todos los maestros. Jesús enseñaba con autoridad del cielo.
puesto que Él era Dios. Y además con una sabiduría maravillosa que dejaba atónitos, dejaba maravillados a la gente que le escuchaba. Y además su palabra llenaba los corazones. Amén. ¿Y de qué les llenaba? De una esperanza, de algo maravilloso que los demás no enseñaban. Él, Jesús, les abría el cielo en un momento, y les abría el cielo a una vida auténtica, a una vida espiritual que no habían tenido jamás. Jesús hacía feliz a la gente que le escuchaba. Y aunque vivieran en la más absoluta pobreza, Jesús les enriquecía. Jesús era la luz que había aparecido de momento como un relámpago en medio de la oscuridad de aquella gente y de aquel tiempo. Jesús era un bálsamo para aquella gente y también para hoy a todos los que le escuchan. Jesús no ha cambiado, su palabra tampoco. La vida que trasciende de Jesús tampoco ha cambiado. Él da vida. Y cuando leemos la Biblia, el libro de la vida, tenemos vida. Nos dice la palabra que entre sus oyentes, cómo no, estaban también los escribas y fariseos. Estudiosos de la ley, aquellos que lo escribían, y muy celosos, como no, de sus tradiciones, de su religiosidad, de su poder político que tenían, poder político religioso. Y como Jesús los había dejado varias veces en ridículo, pues iban detrás de Él, desesperados, por así decirlo. Porque ellos tenían una estrechez de miras en cuanto a la palabra y una interpretación muy maliciosa de la palabra de Dios. Hoy también hay gente así, con estrechez de miras, con falta de visión, con interpretación de la palabra a su manera y engañando a la gente, por desgracia. Por eso iban continuamente detrás de Jesús para acusarle de que hacía la interpretación de la ley no correcta. Y los que no interpretaban la ley correctamente eran ellos. ¡Qué contrasentido! Nos dice la palabra, versículo 3, que estos escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer seguramente vivía en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que la pusieron en medio de ella. Es decir, allí estaba Jesús rodeado de gente, pero hicieron un hueco y la pusieron delante de Jesús a ella. Seguramente la traerían con violencia, porque ella en ningún momento quería estar allí. Muchos nos preguntamos, ¿por qué trajeron a ella, que la habían visto, la habían cogido en el adulterio, y no trajeron al hombre? Muchos piensan, quizás era romano, quizás era griego, quizás era judío, no lo sabemos, quizás escapó, salió por piernas corriendo y no lo pudieron coger, o es que los fariseos y los escribas no tenían ningún interés en traer al hombre. Era tener presente que ya aquella época eran muy machistas. Bueno, hoy también los hay. Los musulmanes, ni te digo. El otro día un imán enseñando en la mezquita cómo había que pegarle a la mujer para que no se le vieran los golpes. Increíble. Entonces, estamos en la misma, no hemos adelantado mucho. Pero a ellos solo les interesaba traer a la mujer culpable y exculpar al hombre del pecado de adulterio. Ellos
querían humillar a la mujer y de paso coger a Jesús en la ley. Y aquí le dicen a Jesús, versículo 4, maestro. Para ellos esta palabra la fingía, no tenían ningún respeto por el maestro, ni muchísimo menos. Es más, muchos milagros que Jesús hacía, no se fijaban en los milagros, miraban si era día de reposo. Hipócritas. Entonces aquí trajeron a la mujer para que fuera castigada, para que fuera apedreada. Y le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Estos fariseos y saduceos, seguramente ella llevaba ya un tiempo, ella estaba casada, llevaba un tiempo en adulterio. No era la primera vez que hacía adulterio. Pero los fariseos y los escribas estaban pendientes de su casa para cogerla en el momento. Era una trampa para llevarla delante de Jesús. Los fariseos y saduceos eran personas crueles, carentes de amor y de decencia, de honradez. A ellos realmente no les interesaba la mujer, ni lo que había hecho. Les interesaba Jesús. Solamente les interesaba coger a Jesús. Poner a Jesús contra las cuerdas. Demostrar que Jesús estaba equivocado en cuanto a la interpretación de la ley, que era un falso maestro y así que la gente no lo siguiera. Esa era la idea de ellos. Nos dice el versículo 5 de la palabra que dijeron a Jesús, según la ley de Moisés hay que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices de la ley? Que tenían que ser apedreados, pero si miramos la ley, decían que los dos tenían que ser apedreados, no solamente la mujer, los dos tenían que ser apedreados. Pero vemos aquí que solamente hablan de la mujer, es decir, han cortado la ley, han mutilado la palabra de Dios para hacer lo que ellos querían. Así que vemos los retorcidos que eran realmente. Querían exculpar de alguna manera al hombre, porque eran auténticos machistas. Y fijaos que querían que la apedrearan, que ella muriera sin juicio oficial. Curiosamente, en el tiempo de Cristo era rarísimo que se apedreara a una mujer o a un hombre por adulterio. Era rarísimo. Si miramos la palabra y sobre todo estudiamos las costumbres, era muy raro que la ley se aplicara de esta manera. Ahora bien, ¿por qué Dios mandó por medio de Moisés esta ley tan dura? Que los musulmanes, como no se han enterado y han hecho una copia barata, pues siguen aplicándola. ¿Por qué la hizo Dios? Porque cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, la ley no existía. Es decir, vivían con mucho adulterio y se habían contaminado de las costumbres de los egipcios y de los otros. Y cuando salen de Egipto, Dios les da unas leyes nuevas, unas leyes que no tenían, porque Él quería un pueblo santo. Y puso una ley muy fuerte, porque muchos dijeron, cuidado, que si nos pillan nos matan a los dos. Y así el pueblo comenzó a temer a Dios, a temer sus leyes y no vivir en pecado, sino vivir en santidad. Así que vemos que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Así que ellos querían que esta mujer fuera apedreada. Es que resulta que anteriormente, si leí la palabra en otro momento, ya habían fracasado los fariseos y los saduceos en querer coger a Jesús con la ley, pero ahora tenían una base fuerte. Ahora la hemos pillado. Ahora está entre la espada y la pared. No puede escaparse Jesús. Lo tenemos enganchado en nuestra mente. Nuestro intelecto va a poder con él. Lo que no sabían es que Jesús tiene siempre
recursos inagotables. A Jesús jamás lo vamos a pillar, porque Él es justo y además es perfecto. Así que si decía una cosa mal y se decía otra cosa, Jesús también mal. Porque fijaos, si hubiera dicho que sí y lo hubieran apedreado, Jesús se hubiera expuesto al juicio de los romanos. ¿No lo sabíais? Porque los romanos no hacían ningún juicio, si acaso multaban a la mujer o al hombre que había vivido en un adulterio, pero no mataban ni lo apedreaban. Los romanos no. Entonces todo lo que ocurriera tenía que pasar por el juicio romano. Si Jesús decía que sí, la apedreaban, entonces tendría que responder delante de los romanos por la muerte de esta mujer. Fijaos la trampa que le habían hecho a Jesús. Y si decía que no, iba en contra de la ley de Moisés. Y entonces él estaba quebrantando la palabra de Dios. Jesús estaba quebrantando la palabra de Dios. Y ellos entonces no podrían ejecutar esa sentencia. Además, ellos mismos podían llevar a los tribunales romanos, si Jesús decía que no, ellos podían llevar a los tribunales romanos a la mujer por adulterio, aunque no lo hubieran apedreado, pero lo hubieran sancionado, porque estaban bajo la autoridad romana y bajo su juicio. O sea que vemos que es una trampa perfecta, sin salida y sin escapatoria, que iba a caer en las manos de ellos. Pero, sigo diciendo lo mismo, que Jesús tenía siempre recursos. La idea de desprestigiar totalmente a Jesús como un maestro del cielo. Así que los fariseos y los escribas se frotaban las manos. Muchos ya habían preparado las piedras para tirárselas a esa mujer. Solamente le faltaba que los fariseos o los escribas les dijeran ahora y tirar las piedras. Sé que estaban ya preparados, todos alrededor de ella con piedras. Porque claro, ya la habían puesto a Jesús entre la espada y la pared. Pero Jesús, como veis, mientras ellos estaban maquinando toda esta trampa, se estaba cumpliendo y ellos estaban pensando ya en cómo ejecutar la sentencia, Jesús escribía en tierra con el dedo sentado. Qué maravilla, me hubiera gustado ver lo que había escrito. Él estaba allí escribiendo. Y los fariseos cabreados alrededor preguntándole y Jesús guardando silencio y él escribiendo. Qué escena más increíble, ¿eh? Me hubiera gustado ver todas estas cosas, ¿no? Y como tardaba Jesús en contestarle, ellos, viendo el silencio, pensaban que no tenía respuesta y que su trampa se cumplía. Y ya está claro, no nos responde, es que ya. Y vuelven a insistir rápidamente, porque ellos querían la sentencia. Primero, desprestigiar a la mujer y matarla. Y luego, se acabó el maestro. Hubiera corrido como una pólvora por todo el pueblo diciendo, mira, Jesús ha hecho esto. Así que estaban preparados para hacer la sentencia. Así que volvieron a preguntar, maestro, la hemos cogido entera, ¿qué hacemos? ¿Tú qué dices? Y dice Jesús que estando sentado se puso ya de pie. Y yo me imagino la escena. Empezaría a mirarlos uno a uno. Y la mirada de Jesús traspasa los corazones, las mentes y todo. Y dice que dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero. Ahora, a ver quién era el guapo que tiraba la primera piedra. A ver quién era el que estaba sin pecado. Así que esta respuesta fue como una bomba en sus conciencias. Desmontó todo lo que tenían preparado, toda la trampa, todo su juicio, entre comillas, se cayó como un castillo de naipes que se cae, así cayó.
Y es que la convicción de pecado que tenían, si ellos se examinaban a sí mismos, que lo pensarían cuando dijo Jesús, que esté sin pecado, que sea el primero de tirar la piedra, se examinarían a sí mismos y dicen, madre mía, si yo soy peor que esta mujer. Así que dice que desde el más joven al viejo empezaron a desfilar, a dejar la piedra y empezaron a irse. Desde el primero hasta el último. Ellos se vieron culpables ante la mirada de Jesús, porque Jesús los miraría a todos. Se vieron culpables, se vieron pecadores. Y os digo una cosa, se fueron con su pecado, no con el perdón de Cristo. El Señor conoce cada vida, y cuando los miró, conoció la vida de cada uno y lo que habían hecho. Por eso fueron poco a poco dejando a esta mujer y a Jesús. Fueron avergonzados por la mirada de Cristo. Cada uno de ellos fue avergonzado. Y os digo que si a los árabes estuviera Jesús y los mirara a cada uno, se dejarían la piedra y saldrían corriendo, porque quedarían avergonzados delante del Señor. Versículo 10 nos dice la palabra que otra vez se sentó, y cuando dijo esas cosas, esa frase, se sentó y luego se puso de pie otra vez y miró a la mujer. ¿Cómo la miraría Jesús? La habían utilizado como una cosa sin importancia, sin valor, la habían humillado, habían hecho de ella, pues nada, un instrumento de su juicio, de sus ganas de venganza de Jesús, y un instrumento para que Jesús demostrara que no era el maestro auténtico. En fin, la habían utilizado de una manera vergonzosa y la habían humillado, porque además la trajeron con violencia, porque ella no quería ir. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te acusaban? En el cielo también nos van a acusar, pero el Señor saldrá en nuestra defensa. Y si el Señor sale en nuestra defensa, los que nos acusan se tendrán que ir avergonzados. Como todos estos hombres y mujeres que habían allí, que fueron como un espectáculo, quizás a ver cómo la apedreaban, se fueron avergonzados. Fueron a un espectáculo y salieron avergonzados. Eso es lo que hace Jesús, que cambia todas las cosas. Y la mujer le dijo, Señor, nadie me condenó. Nadie. Reconoció en ese día triste de esta mujer, porque era un día triste, que la habían pillado en adulterio y que Jesús la había librado de la muerte segura. Jesús la libró de una muerte segura. ¿Cómo estaría esta mujer? Nunca se olvidaría ya más de ese día. Nunca se olvidaría de la salvación de Cristo, porque la iban a apedrear y Cristo la había salvado. Así que toda esa gente que estaba ahí con ella en contra y chillándole y de todo, en un momento desaparecieron. Cuánta paz y cuánta bendición tuvo esa mujer con Cristo. Yo muchas veces cuando veo a estas mujeres musulmanas que las apedrean, me dan una pena. No está Cristo ahí, no está el Señor para liberarla, para salvarlas. Y toda esta gente no conoce a Dios, como estos fariseos. Se decían que eran hijos de Dios, se decían que eran judíos, pero no conocían a Dios. Toda aquella gente se dio cuenta de que con el juez de toda la tierra no se puede juzgar. Y esta mujer se dio cuenta en ese día tan triste para ella, que estaba delante del gran juez, Cristo, y que el gran juez la salvaba de una muerte segura. Por eso dice, ninguno, Señor, reconociendo el señorío de Cristo,
ninguno me condenó, Señor. Porque reconoció el señorío de Cristo. Es una pena que mucha gente tenga una religión y no conozca a Dios. Es una pena. Estos fariseos y escribas, fijaos, fariseos y escribas que escribían la ley y no conocían a Dios. Y hay muchas religiones y muchos cristianos y no conocen a Dios. Hoy mismo, en estos tiempos de Semana Santa, sacan al muerto, lo pasean. ¿Y qué gloria le dan a Dios? Si están pecando. Ninguna. No conocen a Dios. El perdón, dijo Jesús, no te condeno. Ella recibió la dicha del perdón. Yo no te condeno. El que podía condenar, no la condenó. No te condeno. Eso se llama la dicha del perdón. El perdón que todos nosotros tenemos en Cristo Jesús. Muchas veces no valoramos el perdón de Cristo, pero tenemos un perdón maravilloso. Como esta mujer que recibió el perdón de Cristo. Yo no te condeno. El que te puede condenar, no te condena. Le dice, vete y no peques más. Qué bendición tan grande se llevó esta mujer. En el día más triste de su vida, salvó la vida Cristo y recibió el perdón de sus pecados. La dicha del perdón. No hay, muchas veces no nos damos cuenta del gran valor del perdón de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz por nosotros, para darnos el perdón absoluto para siempre de nuestros pecados. Para ella, aquella mujer comenzaría una nueva vida, un comienzo nuevo, porque todo aquel que se encontraba con Cristo comenzaba una vida distinta, porque tenían una visión de la vida, pero cuando se encontraron con Cristo, toda su visión cambió, igual que nosotros. Así que esta mujer comenzó una nueva vida, distinta, pero hermosa, con unos valores distintos a los que tenía. Yo creo que todos los que aceptan a Cristo tienen una nueva vida y lo más importante, la dicha, la felicidad del perdón de Dios, que es lo más hermoso. Amén. Amén. Vamos a tener una oración delante de Dios. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque tu palabra nos conmueve y toca nuestro corazón. Muchas veces no valoramos el hermoso perdón que tú nos has dado. Muchas gracias porque nos has perdonado de todos nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras torpezas. Oh Dios, gracias, porque eres maravilloso, porque con tu muerte en la cruz nos has dado una vida nueva, un perdón eterno. Bendito sea tu nombre, porque estamos destinados a estar contigo en tu gloria preciosa. Gracias por esta tu palabra que nos muestra cómo tenemos que vivir cada día que tenemos de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar.